Bienvenido Javier Nadal. Javier, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pancho? ¿qué tal? Esta vez no voy a decir que te pareces a nuestro amigo conductor, no te preocupes. Javier, bienvenido y gracias una vez más por dedicarnos este sábado, ¿no? Porque este es un sábado que de repente podías descansar y estás con toda la disposición para No, yo llevar encantado de estar acá. de la gente. Muchísimas gracias. Tu tema es cómo actuar ante una emergencia y a ver si nos resuelves un poco cuál es la diferencia entre urgencias y emergencias y todo ese entrevero que se está Sí, generando en vamos a estos ver eso momentos. ahorita. Gracias, Javier. Es todo tuyo la pantalla. Dígame un minuto. Ok, listo. Bueno, buenos días. Como dice Pancho, mi nombre es Javier Nadal, soy médico veterinario de la sede de Barranco. Eh, Bien, vamos a hablar de cómo actuar ante una emergencia y urgencia y, importante también, eh, evaluar diferenciar qué es una emergencia y qué es una urgencia. ¿Ok? Dígame. Bien, entonces, emergencias y urgencias. Solemos asociar a ambas, ¿ok? Como lo mismo. Eh, Ambas entendemos que es una situación donde se requiere una atención inmediata. Sin embargo, tenemos que saber diferenciarlas, no son lo mismo, ¿ok? Para acceder a la atención correcta, ¿ok? Para el caso específico, sea una urgencia o una emergencia. Para realizar esto, nos valemos del triaje, ¿ok? Eh, Viene del francés para la palabra clasificar. ¿Ok? Desde que empezó a ser utilizado durante las guerras napoleónicas, ha persistido en el tiempo como el concepto de clasificar la atención de pacientes de emergencia y urgencia. Al clasificar, lo que hacemos es hacer una correcta gestión del riesgo clínico. ¿Ok? Es decir, evaluar qué paciente necesita una atención inmediata o qué paciente puede tener un cierto tiempo de espera. ¿Ok? Este, Nos permite manejar de manera adecuada tanto el flujo como la demanda, ¿no? Y la asistencia eficaz y eficiente de los pacientes. ¿Ok? El triaje es realizado por internistas o médicos. Ambos tienen la capacidad de ver al paciente y determinar es una urgencia, es una emergencia, tiene que ser atendido ya, necesita ser necesita hacerse algún procedimiento inmediato. Eh, lo ideal es que lo haga un médico, pero los internistas también están muy capacitados para realizarlo. Eh, Incluso en casa, nosotros mismos, observando, eh, cada uno conoce a su mascota y sabe qué es lo normal en ella y qué no lo es, ¿no? Y por observación podemos hacer una suerte de triaje, ¿no? Y poder determinar si es que estamos ante una emergencia o una urgencia. Este cuadro es algo que se utiliza bastante tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Es un cuadro de triaje y como pueden ver hay diferentes niveles de urgencia y tipo de urgencia, e incluso están codificados por color. A mí me gusta agrupar el 3 y el 4, ¿ok? Como urgencia, ¿no? Hay urgencias y hay urgencias menores. Como pueden ver ahí, el tiempo de espera es relativamente largo, 2 horas, 60 minutos, en los cuales uno tiene tiempo para actuar. No tanto así en una emergencia. En una emergencia uno tiene que actuar de manera rápida, ¿sí? Y más aún en el primer nivel de urgencia, ¿no? Donde tiene que el paciente recibir atención inmediata, si no hay riesgo de pérdida de vida. Bien, entonces, definamos qué es urgencia. La urgencia viene del latín urgens, que significa que apremia, ¿no? Que requiere de premura. Este, Según la OMS, ¿ya? Es un evento que aparece de la nada, es algo fortuito. ¿Ok? La causa puede ser un sinfín de cosas, es diverso, ¿no? Y la gravedad puede ser variable. ¿Ok?
genera una necesidad de atención médica inminente, no inmediata. ¿Okay? Podemos tomar tiempo para poder, para atender a estos pacientes, ¿no? de urgencia. Pero sí debe ser atendido en la mayor brevedad posible, porque hay ciertos cuadros que si no son atendidos en este lapso de tiempo, ¿no? a la mayor brevedad, puede causar complicaciones mayores que puedan derivar en una urgencia. Ah, la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos se pueden esperar horas. ¿Okay? Incluso casos muy particulares pueden esperar de un día para otro. ¿Okay? Pero eso va de la mano también de conocer a la mascota, ¿no? Cada mascota tiene particularidades. Y bueno, más adelante vamos a ver, ¿no? qué cosas observar, qué cosas ver, para determinar, ¿no? Lo vemos más adelante. En cuanto a emergencias, según la OMS, las emergencias son aquellos casos donde, igual que en una urgencia, ¿no? se dan de manera inmediata, de, de origen variable, pero donde la falta de asistencia podría conducir hacia la muerte. Estamos hablando ahora de que hay un riesgo de pérdida de vida inminente. ¿Sí? Esos pacientes por lo general tienen que ser atendidos dentro de los primeros 15 a 20 minutos en aproximado. Hay algunos casos donde puede, alargarse hasta una hora, pero no más que eso. Incluso en algunos casos es necesario es necesaria, perdón, la aplicación de primeros auxilios. Un caso en particular, digamos, una mascota que que tenga una laceración, ¿no? Una herida punzocortante. Esa mascota va a necesitar de que se le hagan compresiones, porque si simplemente lo dejamos que sangre y sangre, en el transcurso puede fallecer. Lo que se tiene que hacer es comprimir esa herida, ¿no? Igual, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, se entiende por emergencia una situación donde el paciente está en riesgo de pérdida de vida, ¿sí? Y de forma inminente, inmediata. Ahí es cuando es necesario salir de casa de la cuarentena y llevar a la mascota a un veterinario. En el caso de urgencia, es una cuestión más de criterio, ¿no? De ver cómo va evolucionando la mascota. Bien, ¿cómo saber si es urgencia o emergencia? Hay que hacernos unas ciertas preguntas primero, ¿no? Como, ¿qué ha pasado? Y, digamos, si el perro ha sido atropellado, eso es una emergencia. Estamos hablando ya de un accidente mayor, ¿no? Pero si le dimos un pancito en la mañana y por la tarde vomitó, eso no es una emergencia. Eso no es una emergencia. ¿Sí? Eso es un vómito producto de algo que comió que tal vez le cayó mal. Hay que tomar en cuenta también el tiempo en que ocurrió. ¿Sí? Y por eso me refiero a cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Para darse el problema. Recuerden que las urgencias y emergencias son eventos inmediatos. Entonces, si yo tengo un perro que no come hace unas horas, o que en la mañana no quiso comer, en la tarde tampoco, podemos esperar hasta el día siguiente. Un perro adulto que no come, un gato adulto que no come durante 24 horas, no hay mayor problema. Pero si ya pasadas esas 24 horas, la mascota aún no come o presenta alguna otra sintomatología, sean vómitos, diarreas, ahí sí estamos hablando de que hay que llevar a la mascota al médico veterinario. Hay que tomar en cuenta también antecedentes y predisponentes. La edad, por ejemplo, ¿no? Un cachorro es más predisponente a enfermedades virales, y especialmente si es que no es correctamente vacunado.
Entonces hay que estar atentos, ¿no? Un cachorro que presente diarreas podría ser signo de una enfermedad viral. Y un cachorro se deshidrata rápidamente. Fuertes diarreas lo van a deshidratar y eso ya es una emergencia. La raza también, ¿no? Hay, hay mascotas que son predisponentes por raza a ciertas enfermedades. Un ejemplo, los beagles son predisponentes a ser pacientes convulsivos. ¿Okay? El sexo. Deben haber escuchado de la famosa piometra, ¿okay? Esta infección generalizada de los cuernos uterinos que, que es una emergencia. Hay riesgo de pérdida de vida. ¿Okay? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Si tengo una mascota, hembrita, que ha empezado a tomar más agua de lo normal, que ha empezado a comer más de lo normal, que está con fiebre, que está decaída, con dolor, abdomen distendido, y no ha sido esterilizada, okay, podemos pensar en que pueda ser una piometra. Secreción vulvar, piometra. Entonces, llevarla al médico veterinario de emergencia. Esta imagen me llamó mucho la atención, porque ante todo, lo primero que hay que tener es calma. Acá vemos que a Pluto, al parecer, le ha caído una rama en la cabeza y lo ha desmayado. Y lo peor que puede hacer Mickey es echarse a llorar, ¿no? Hay que mantener la calma, hay que evaluar la situación, ¿no? Y para poder determinar los pasos correctos a seguir. Bien, ¿cómo sé si es urgencia o emergencia? Como les decía, observar. Hay que observar, o sea, conocemos a nuestra mascota, sabemos lo que es normal en ellos, sabemos lo que no es normal en ellos, ¿sí? Y lo principal es observar. Aquí hay varios puntos, empecemos con la respiración. ¿Okay? Lo normal es una respiración tranquila, no forzada, ¿no? Entonces hay que ver el esfuerzo que realiza la mascota para respirar. Si tenemos una mascotita que le cuesta respirar, que se para con las patitas delanteras abiertas, ¿no? Trata baja la cabeza, trata de inspirar la mayor cantidad de aire posible, es una mascota que está teniendo un problema, está realizando, perdón, un gran esfuerzo para respirar. Eso, junto con otros signos que ahora vamos a ver, puede constituir una emergencia. El ritmo también. Si el ritmo de la respiración es muy bajo, estamos hablando de estamos hablando de ya también una falta de oxigenación, porque el aire que ingresa es poco. Y si a eso le sumamos el esfuerzo, entonces estamos hablando con mayor razón de una emergencia. El jadeo y el boqueo. Hay que entender de que el jadeo es normal. Una mascota que ha estado, digamos, corriendo por la casa, si tienen un jardín amplio, si ha estado corriendo por la casa, y más aún en un día soleado, va a empezar a jadear. Va a empezar a jadear, va a empezar a jadear fuerte, incluso puede salivar. ¿Ya? El jadeo no necesariamente significa de que hay algo malo, pero si es que este jadeo persiste en el tiempo y viene con otros signos, eso sí podría constituir una urgencia o una emergencia. El boqueo, es decir, así como hacen los pescados, ¿no? Si su mascota está haciendo eso, estamos hablando de que ya hay una falta seria, ¿no? de la facultad respiratoria. Cuando hay boqueo, sí es necesario llevarlo a veterinario. En cuanto a mucosas, también hay que ver las mucosas orales. Le levantamos los labios, los belfos a la mascota, ¿no? Y vemos las encías y la cara interna del cachete. Lo normal es que estén rosadas. Cuando el color es azulino o morado, eso es hipoxia. No está oxigenando bien. Eso es ya motivo para llevarlo a emergencia. Si están blancas, significa que puede haber bajado la presión, que puede haber una hemorragia. Eso ya es motivo de llevarlo a emergencias.
Si está en un rojo intenso, puede ser hipertensión. Si es una mascota renal, puede causar hipertensión. Si es una mascota cardíaca, puede causar hipertensión. ¿Sí? Eh, Ahí sí tendríamos que evaluar si es que es una urgencia o una emergencia. Hay pacientes renales con hipertensión, ¿no? Que si bien están estables al momento, esa hipertensión puede significar que más adelante puedan desestabilizarse. Yo lo consideraría como una urgencia. Sí sería bueno que esa mascota sea revisada por un médico veterinario, pero no es necesario llevarla de inmediato. Hay que ver si están brillosas o opacas. Unas mucosas brillosas son mucosas normales. ¿Sí? Significa que la mascota está hidratada. Cuando están opacas, significa deshidratación. ¿Por qué deshidratación? Eh, Vómitos, diarreas excesivos. Esto más ocurre en cachorros. Los cachorros más fácilmente se deshidratan. ¿Sí? Los adultos también, gatos y perros. Pero siempre mayor cuidado con los cachorros. Eh, Siempre es bueno tener eh, la posibilidad de tomar la temperatura. ¿Sí? Siempre recomiendo un termómetro rectal pediátrico blando. Son estos termómetros digitales, ¿no? Que tienen pantallita y que la punta del termómetro es flexible. ¿Sí? Eh, ha pasado, ha pasado que termómetros rectales de vidrio, ¿no? Se han roto y eso, claro, obviamente emergencia, ¿no? Pero para justo evitar eso y no tener problemas y hacerlo de una manera más cómoda, siempre termómetro rectal pediátrico blando. La temperatura normal es de 38,5 a 39,5 grados Celsius en los perros. En gatos es similar y ese es el rango aceptable. De 39,5 para arriba, si llega a 40, estamos hablando de una fiebre, una fuerte fiebre, y eso sí ya es motivo para llevarlo al médico veterinario de emergencia. Bien, vómitos. Siempre, en algún momento, nuestras mascotas han vomitado. No creo que haya por ahí alguien que tenga una mascota y que no haya encontrado un vómito. Este, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El contenido, la cantidad y la frecuencia. El contenido, si mi mascota ha empezado a vomitar bilis con sangre, o digamos, a vomitar negro, eso es motivo de preocupación. Tendríamos que ver la posibilidad de llevarlo al médico veterinario lo antes posible. Hay que tomar en cuenta la cantidad también. ¿Sí? Digamos, mi perro vomitó un poco de bilis con rastros de sangre, pero algo muy pequeño, muy pequeño. No sería motivo de alarma. Ese paciente podría, especialmente si es que está de buen ánimo, ese paciente podría esperar hasta el día siguiente para ser llevado al médico veterinario. Frecuencia también es importante porque imagínense el caso anterior, pero lo hace de manera constante. Cada 20 minutos, cada media hora, eso ya es una emergencia. Ese perro se va a deshidratar, este perro muy probablemente tenga otra cosa, ¿sí? Y tiene que ser evaluado. Lo mismo pasa con las diarreas, contenido, cantidad y frecuencia. Pero a las diarreas le agregamos el olor. ¿Sí? Nuevamente, con contenido. En las heces, el color es un indicador del contenido, ¿no? Obviamente, si tenemos heces rojizas, hay presencia de sangre. Si tenemos heces oscuras, nuevamente presencia de sangre, pero esa sangre está digerida. Puede significar que esa sangre está viniendo del estómago. Si está media anaranjada, amarillenta, eso es esteatorrea, es decir, grasas en las heces. ¿Sí? Cada una de ellas tiene un significado clínico. ¿Sí? Pero las más importantes a tener en cuenta son las diarreas con sangre. ¿Sí? Si a eso le aumentamos una cantidad, ¿no? grande y una frecuencia seguida, eso es un motivo de emergencia. ¿Sí?
Si por lo contrario tenemos unas diarreas de un color normal, cantidad regular, una frecuencia, digamos, de 2 diarreas en un día, y la mascota come, poco, pero come, y está todavía activa, esa mascota muy probablemente sí necesite ser vista por urgencia. Puede esperar, yo diría, hasta el día siguiente. Estado de conciencia. Y acá entramos un poquito a neurología, que es el área que me gusta. Los desmayos. Un desmayo puede ser un problema neurológico, pero también puede ser un problema cardíaco. ¿Sí? Nuevamente hay que saber sobre nuestra mascota. Si es un paciente de edad avanzada, tiene problemas cardíacos y ha sufrido un desmayo, ese paciente es un paciente de urgencia. Lo ideal sería que pueda ser llevado dentro de las siguientes 24 horas. Si ese desmayo vuelve a ocurrir o se vuelve frecuente, hay que llevarlo a emergencia. Embotamientos y mareos. Estos perritos que se golpean o se caen, ¿no? Pasa especialmente en perros pequeños, ¿no? Que se golpean la cabecita y después están medios atontados, medios mareados. Eso es un signo de aumento de presión intracraneal. Y eso en particular es ya causa para llevarlo de emergencia, porque si esa presión sigue aumentando, el perrito puede fallecer. Si la mascota queda inconsciente, no hay nada que hacer. Llevarlo de emergencia lo más inmediato posible. En cuanto a heridas, hay que evaluar la profundidad de la herida, la extensión de la herida, la localización, el sangrado y el origen. Vamos punto por punto. La profundidad de la herida. Digamos que pasó una vez un accidente, a una señora se le cayó un cuchillo, y ese cuchillo lamentablemente cayó en el dorso de la mascota y rebanó un pedazo de piel, ¿no? Entonces, esa herida era profunda, ligeramente extensa, en una localización bien irrigada. Imagínense el sangrado de esa herida. Entonces, eso constituye una emergencia. Por otro lado, si le estoy cortando las uñas a mi perro y por ahí de casualidad agarré la puntita, ¿no? esta venita que tiene y empieza a sangrar, eso no califica ni como urgencia, ¿sí? Porque eso muy fácilmente con un poco de cenizas, colocándolos ahí en la herida de la uña y haciendo presión puede controlarse, ¿sí? Entonces tenemos que también, ¿no? tener un cierto criterio de cómo manejar, ¿no? este tipo de las heridas. Una vez más, si la herida es profunda, si es extensa, si está localizada en un lugar donde hay fuerte irrigación, es decir, vemos que hay sangrado profuso, hay que comprimir hay que hacer compresión de esa herida, ¿sí? Y llevar la mascota de emergencia. Bueno, ok, entonces vamos a ver ciertos casos de urgencias. ¿Okay? Vómitos intermitentes. Nuevamente, la mascota a la que le dimos un chorizo en la mañana, ¿no? O un pedacito de chicharrón en la mañana y vomitó en la mañana, en la tarde y una vez más en la noche. ¿Okay? Ese paciente muy posiblemente sí pueda tener complicaciones más adelante, pero no califica como emergencia. Esa es una urgencia. La mascota puede esperar hasta el día siguiente y con tranquilidad llevarlo al médico veterinario para ser evaluado. Una fractura cerrada. En el caso hipotético de que nuestra mascota sufra un accidente ya entrado, ¿no? El horario de cuarentena,
y se fractura, lo que podemos hacer es estabilizar la fractura, siempre y cuando, como dice, ¿no?, la fractura sea cerrada. Estabilizar la fractura, asesorarnos con un médico para brindarle analgésicos, ¿sí? Y al día siguiente, temprano en la mañana, poder llevarlo a atención médica, ¿no? Una fractura cerrada no es una emergencia. La obstrucción urinaria. La obstrucción urinaria, por lo general pasa en gatos, lo he visto más en gatos machos, también sucede en perros machos, muy rara vez lo he visto en hembras, pero si la obstrucción es parcial, digamos que la mascota puede orinar, puede liberar orina, pero a chorritos, esa mascota, ok, puede esperar hasta el, va a depender en realidad, ¿no?, si es cuánto de orina pueda eliminar. Pero esa mascota puede ser atendida en las siguientes horas, con calma, o hasta el día siguiente. Ahora, una obstrucción gástrica parcial, eh, colegas van a decir, sí, puede esperar, otros colegas van a decir, no, tiene que ser llevado a emergencia. Para mí la obstrucción gástrica parcial puede esperar, puede esperar. Definitivamente sí pueden haber complicaciones si hay la posibilidad de llevarla dentro de las primeras horas del día, excelente, que se haga. Pero si es que sucede en la noche, esa mascota puede esperar hasta el día siguiente. Convulsiones. Cuando cuando las convulsiones son esporádicas, digamos, una mascota que convulsionó una vez en el día, ok, yo no me preocuparía por esa mascota. He tenido pacientes que convulsionan una vez y vuelven a convulsionar después de 2 meses, una vez en un día, y de ahí nunca más volvieron a convulsionar. Si estamos ante ese caso, bien, la mascota puede ser llevada a evaluación, pero no es algo de emergencia. ¿Sí? Algo para agregar, si sus mascotas convulsionan, calma, graben, ¿sí?, porque eso va a ser de gran ayuda para el médico veterinario, ver, ¿no?, el tipo de convulsión. Angioedema e hipersensibilidad alérgica, particularmente con los perritos a los que les pican insectos. Imagino la gran mayoría ha conocido o ha tenido una mascota a la que le ha picado una abeja, ¿no? Estas mascotas, cuando les pica la abeja, se hinchan, ¿no? Se les hinchan los ojos, se les hinchan las orejitas, los belfos, y puede ser manejado en casa con asesoría médica. En caso de que la mascota no reaccione, ok, ahí sí sería ideal llevarlo a la clínica veterinaria. Pero podemos tratarlo, ¿no?, con antihistamínicos, con corticoides que pueden ser, ¿no?, asesorados por el médico veterinario. En cuanto a emergencias, convulsiones, pero esta vez constantes, frecuentes. ¿Okay? Un paciente que convulsiona, digamos, una vez en la mañana, después una vez más, después de una hora, otra vez después de otra hora, otra vez después de media hora, esa condición en particular se llama status epilépticos, y eso es grave. ¿Okay? Si tienen una mascota que convulsionó en la mañana y siguió convulsionando, tienen que llevarlo a un médico veterinario. El politrauma severo, los atropellos o las caídas de gran altura, los perritos que soltaron, ¿no?, soltaron en la calle para que salgan a sus necesidades y de ahí regresar a casa. El gatito que saltó del techo y cayó 2 pisos. Esos pacientes son de emergencia. ¿Okay? Cualquier politrauma severo es de emergencia, especialmente si es que hay fractura
expuesta, ¿no? Estábamos hablando antes en urgencia sobre la fractura no expuesta, en este caso fractura expuesta, sí tiene que ser llevado de emergencia. Envenenamiento, todo tipo de envenenamiento. Si el perrito tomó agua con lejía, ahora que todo el mundo tiene sus baldes de lejía a la mano, si el perrito comió veneno que pusieron en la casa, sea cual sea el tipo de veneno, sea organofosforados, sean cumarinas, si se intoxicó con el spray que le echaron para las pulgas, o con el shampoo antipulgas con el que lo bañaron, cualquier envenenamiento, cualquier intoxicación por veneno es motivo de emergencia. Hay que llevarlo de inmediato y si es posible, si tienen, si tienen a la mano el empaque del veneno que han colocado o del producto que le han colocado a la mascota, llévenlo con ustedes a la clínica veterinaria. Eso es muy importante porque nosotros al saber qué cosa le han colocado, con qué se ha intoxicado, podemos, ¿no?, darle el tratamiento y el antídoto adecuado. Traumatismo encefalocraniano, nuevamente, accidentes que pasan. Una vez hubo un paciente en la clínica de Barranco que era un poodle, toy, que le había caído una caja de herramientas en la cabeza. Y este perrito estaba mareado, no coordinaba, se quedaba dormido, ¿no? Como explicaba hace unos minutos, aumento de presión intracraneal. Estos pacientes son de emergencia. Estos pacientes tienen que ser llevados de inmediato a una clínica veterinaria. Shock. Cualquier tipo de shock, hay diferentes tipos de shock. Shock anafiláctico, shock hemorrágico, shock séptico, shock de calor, shock cardiogénico. Cualquiera de estos 5 tipos de shock son necesarios llevar a la clínica veterinaria de emergencia. ¿Cómo es un shock anafiláctico? El perrito que le picó la abeja no solamente se le hinchó la cara, sino que empezó a tener dificultad para respirar, ¿no? Empezó a boquear, las mucosas se pusieron azules. Ese perrito necesita ser llevado de emergencia de inmediato. Shock hemorrágico, el perrito que le cayó el cuchillo, empezó a sangrar. No, por más compresión que sea, no se detiene el sangrado. Ese paciente va a perder mucha sangre, va a entrar en shock hemorrágico, necesita ser llevado a una clínica veterinaria. Shock séptico, la perrita que tenía piómetra y dijeron, no, hay que esperar, esa infección, ¿ya?, se va a convertir en una septicemia. Esa perrita tiene que ser llevada de emergencia. Shock de calor, pasa bastante con los bulldog ingleses, con los frenchies, ¿no?, con el bulldog francés, con los perritos que, ¿no?, son brachiocefálicos, tienen la nariz ñatita. El perro no suda, el perro jadea. Ese es el primer mecanismo, el más importante que tienen para perder calor. Y estos perritos ñatos no lo hacen de manera eficiente, ¿sí? Entonces, si sacamos a nuestro bulldog a pasear, por más que no debamos por cuarentena, al mediodía, en pleno sol, ese perrito no va a poder eliminar calor de manera eficiente. Entonces, la temperatura va a empezar a subir, va a empezar a subir, va a empezar a subir, y ese perrito corre grave riesgo de pérdida de vida. ¿Sí? Estos perritos hay que llevarlos al médico veterinario. Y el shock cardiogénico, ¿no?, son estos perritos que entran en paro o que tienen varios síncopes a lo largo del día. Hay que, ¿no?, una vez más, conocer el historial de nuestra mascota. Si tenemos una mascota de edad avanzada, con problemas cardíacos, que empieza a toser, que empieza a tener dificultad respiratoria, que se desmaya, esos perritos tienen que ser llevados de emergencia. Todo esto, la disnea severa, la falta de aire severa, sea cual sea el origen, son mascotas que tienen que ser llevadas a médico veterinario de emergencia. ¿Sí? Es como pasa ahora con el COVID con las personas, ¿no? Es que empiezan a faltarles el aire, tienen que terminar intubados, igual pasa con las mascotas. ¿Sí? De perritos que nos descuidamos, les puede dar una neumonía,
y esa neumonía necesita ser atendida de inmediato. ¿Sí? Por último, siempre es mejor prevenir que lamentar. Muchas emergencias pueden ser evitadas. Por ejemplo, las intoxicaciones por veneno, los accidentes, ¿no? De que la mascota se cayó del techo, el shock de calor, el golpe de calor, ¿no? No sacar a las mascotas o no hacer que corran, salten, jueguen cuando hay temperatura elevada, ¿no? Al mediodía, cuando hay más calor. ¿Sí? Siempre hay que tener, hay que tener en cuenta, ¿no? Estas cosas para evitar, evitar que llegue a un punto en donde tengamos que salir de casa por una emergencia. ¿Sí? Eso sería todo conmigo. Muchas gracias. Los dejo ahí el whisky, mi hijo de 4 patas. Y